Bueno, el objetivo, chicos, de la clase de hoy es poder terminar con los patrones de diseño. Nos quedan los últimos 3 patrones. Vamos a terminar de ver un segundo patrón de creación. La clase pasada vimos el Builder, que era un patrón de creación, y esta clase vamos a ver el Factory Method, que es el segundo patrón de creación, y vamos a ver también los 2 patrones de estructura que teníamos planificado ver. Y con eso terminaría la parte teórica de patrones de diseño, ¿sí? Que es un tema que yo considero que no es que sea tan difícil, digamos, trabaja en un nivel de detalle que venimos, digamos, refinando el nivel de detalle, con lo cual también es un proceso, me parece previsible, ¿no? Que en el análisis trabajábamos con más detalle de lo que veníamos trabajando en el dominio, y ahora trabajamos con un alcance más acotado, porque los rediseños son chiquitos, vieron, en cosas bastante específicas, pero con un nivel de detalle donde ustedes ya le tienen que prestar atención a los parámetros, a qué información piden, que por ahí antes era, digamos, veníamos con una abstracción más alta y no teníamos ese nivel de detalle en cuenta. Entonces ahora es como que nos tenemos que afilar en ese sentido y dirigir, digamos, toda la atención eh, a los parámetros, al tipo de datos y sobre todo a, bueno, el beneficio que tenemos de aplicar el patrón y hacer el rediseño, ¿no? Eso es como entenderlo más en la parte teórica y después poder aplicarlo después concretamente en cada caso. Bueno, entonces les comparto la presentación, que es con la que ya veníamos trabajando. Un segundito. Bueno, entonces arrancamos con el patrón de creación que se llama Factory Method. Fíjense que tiene un segundo nombre que se llama Virtual Constructor o constructor virtual, digamos, otra forma en la que se lo conoce. ¿Se acuerdan cuando definimos genéricamente los patrones de creación? Dijimos que lo que hacía el patrón de creación me permitía independizar la creación de objetos, digamos, del resto de las actividades con las que veníamos trabajando, y independizar el momento de creación, independizar quién lo crea. Entonces, un poco lo que me permite los patrones de creación en general, y este patrón en particular, es justamente asignar la actividad de invocar el constructor de alguna clase de una forma eh, distinta a la que la veníamos pensando desde el análisis, ¿no? Entonces vamos a ver en concreto de qué se trata. ¿Cuándo podríamos aplicar Factory Method? ¿Por qué se llama Factory, digamos, ¿no? Factoría uno le da la idea de que estamos hablando de algo, de una fábrica, ¿no? Entonces, la primera característica es que el tipo de objetos que vamos a crear tienen que estar relacionados entre sí, ¿sí? Esto aplica cuando yo tengo que crear varios tipos de objetos, pero que tienen obviamente algo en común, ¿sí? Tienen que sería como una suite de objetos o un conjunto de objetos relacionados por algún hilo conductor del dominio del problema, y que eh, yo lo que estoy haciendo con el Factoring Method es justamente crear a nivel de métodos. Como ven, este también es un patrón que tiene granularidad de método, porque es Factory Method, ¿sí? Aplica un método de fabricación eh, para algunos de estos productos relacionados entre sí, ¿sí? El grafiquito acá me da un ejemplo de una aplicación logística donde yo creo objetos que me ayudan a hacer el transporte logístico, ¿sí? Y como ven acá tengo solo camioncitos.
¿Qué pasa si yo, además de logística terrestre, donde el objeto de creación serían los camiones que me ayudan a hacer el transporte vía tierra, quisiera incorporar logística marítima, donde el objeto, digamos, que yo necesito crear para hacer el transporte por el mar, no son más camiones, sino que es un medio de transporte también, pero con sus propias particularidades, como es un barco, ¿sí? Entonces, este sería uno de los casos en los que me serviría aplicar el Factory Method, ¿sí? Donde tenemos objetos que tienen un hilo conductor, porque son los dos, sirven para el transporte, pero tiene cada uno su especialización, digamos, ¿no? Entonces, en términos, ven un poco graficado como a nivel de clases, lo que veíamos recién, tenemos una clase padre que es el manejo logístico, y tenemos hijos que son logística de caminos, logística de mar, y esto podría crecer eventualmente, ¿no? Esto me da, digamos, esta idea de hacer esta transformación respecto a la creación de objetos, me permite pensar que esto se puede extender, me da una base robusta, pero sin tanto costo, poder extender y agregar, por ejemplo, logística aérea y otro tipo de logística, ¿cierto? Entonces, lo que sugiere, digamos, fíjense, yo lo que necesito es crear el transporte, es poder generar una estructura que me permita hacer la creación de los objetos de una manera robusta y desacoplada. Bueno, ¿qué es lo que propone concretamente? ¿Cómo es la estructura que propone el Factory Method? Me dice, bueno, lo que me propone es crear, esto se puede implementar con herencia, como siempre, y con realización. Nosotros, como siempre, ustedes saben, siempre priorizamos la forma de aplicación de la realización, pero si quisieran lo pueden aplicar con herencia también. Entonces, si nosotros tenemos que crear un producto concreto, ¿sí? Que es un producto que lo pensemos como una suite o una familia de productos relacionados, ¿no? Eh, entonces, lo que voy a hacer es crear una estructura de creación con una interfaz que le vamos a llamar genéricamente iCreador, que es la que va a contener el método factoría, acá se llama método de fabricación, y vamos a tener clases concretas que van a implementar ese método de factoría para poder invocar el new del producto concreto, ¿sí? Entonces, eso es lo que me sugiere el patrón, ¿sí? Lo mismo si yo lo quisiera aplicar con herencia acá. Entonces, vamos a volver al ejemplo concreto para que ustedes vean de qué se trata. El mejor ejemplo, yo le escuchaba a Judith que ella da un ejemplo que está muy bueno para que ustedes se den cuenta por qué hago este lío, digamos, de generarme un método de factorías y como lo venía haciendo durante el análisis funciona bien. ¿Vieron cuando ustedes ustedes quieren crear un archivo nuevo desde el explorador? Si ustedes hacen new desde el explorador y quieren crear, supongamos, un archivo de Word, lo que hace la aplicación, sin entrar a Word, te deja crear, pero vos en ese momento tenés que definir si es un PowerPoint, un Word, un Excel, cuál de los archivos de Office quisieras crear, digamos, ¿no? Es lo que me permite a mí manejar el método de factoría es, digamos, extender en el tiempo la decisión y a último momento, durante la ejecución de la aplicación, hacer la creación, no tenerlo como previsto desde antes, ¿sí? Digamos, diferir el momento de la creación de uno de estos tipos de la suite de productos que yo quiero crear, que sabemos que están relacionados entre sí, el ejemplo que les estoy dando es que son todos Office, diferirlo hasta el momento mismo de la creación y sin tener que entrar si yo quiero crear un Word, no tengo que entrar a Word, lo puedo crear desde el explorador.
pero en el momento justo que lo voy a crear, ahí estoy diciéndole el tipo de archivo que voy a crear, ¿sí? Eso es un poco la idea del Factory Method, me permite hacer eso. ¿Qué se les ocurre? En la venta digital, ¿se acuerdan? ¿Qué ejemplo teníamos, digamos, de algo aplicable para el Factory Method? ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan un poquito cómo era la venta digital? ¿Qué creábamos nosotros en la venta digital? No, Sí, dale. no sé si había, no me acuerdo si había, se me ocurre, pero no me acuerdo el dominio bien. Sí, No me acuerdo si hay diferentes tipos de película, digamos, claro, como ciertos exactamente. artículos, productos, no sé bien cómo definirlos. Exactamente. Lo que vos, ¿no es cierto? Lo que figura en el catálogo, digamos, de venta son artículos y que les habíamos definido distintos tipos, ¿no? ¿Se acuerdan? Película, libro, videojuego y, ¿qué más era? Película, libro, videojuego y música, ¿sí? Los tipos de artículos claramente están relacionados entre sí, ¿se acuerdan que tenían varias características comunes? Y lo que me permitiría el Factory Method es decir, bueno, hacer la creación, invocar la creación de un nuevo producto en tiempo de ejecución, difiriendo hasta exactamente un minuto antes de crearlo, digamos, ¿no? Que si no, por ahí antes yo ya tendré que saber de antemano si lo que voy a crear es un libro, eh, tengo que ejecutar la parte que me permite crear un libro. Este formato, digamos, de Factory Method lo que me permite es hacer eso. Entonces, vamos a repasar un poquito. Yo les voy a mostrar el dominio para que ustedes se ubiquen. Me gusta siempre mirar el dominio de la venta digital, como decía el compañero, a veces uno no lo tiene tan fresco. Está lejos, che. A ver, acá. Bueno, fíjense, ¿se acuerdan? Podemos pensar que efectivamente es como una suite, porque son todos artículos, ¿no? Acá está el artículo, y acá está lo que yo podría crear, digamos, una película, un videojuego, la música o el libro, ¿no? Y que cada uno de estos artículos, si bien son todos artículos, todos se muestran en un catálogo, es el producto que yo vendo en mi negocio, cada uno tiene características diferentes y no es lo mismo crear cualquier artículo, digamos, yo tengo que saber si voy a crear un libro, bueno, hay algunos datos que voy a tener para el libro que son diferentes a si yo necesito crear un objeto de tipo videojuego, porque tengo otros datos. Entonces, un poco eso sería los productos que vamos a crear. Entonces veamos cómo lo hacíamos antes y cómo sería lo que estamos rediseñando ahora. Entonces miren un poquito cómo esto que figura acá es el análisis para un caso de uso registrar artículos, ¿sí? Entonces yo tengo un caso de uso que se llama registrar artículo, que hay una pantallita, un gestor de artículo, donde acá está el artículo abstracto, el padre, y acá está la película, el videojuego, la música o el libro, ¿no? Y originalmente, ¿cómo funcionaba esto? Bueno, yo venía acá en el caso de uso y tenía un gestor que era el que finalmente invocaba el new de la película, del libro, o de lo que sea que yo quería. El responsable de crear el artículo era el gestor artículo, en este caso de uso, que me permitía crear cualquiera de los 4 artículos, ¿no? Entonces yo tenía que tener acá una estructura, digamos, compleja, que me permitiera crear cualquiera de estos artículos, y si yo quisiera modificar algo o quisiera agregar un artículo nuevo, tengo que venir, abrir el gestor, modificarlo, digamos, toda una serie de prácticas que nosotros vimos que tenemos que tratar de evitar
para evitar los problemas, los errores y el acoplamiento. Fíjense cómo era el caso de uso, registrar artículo, ¿no? Veníamos, le pedíamos todos los datos, lo que creaba finalmente acá es un libro, ¿sí? Estamos, ustedes piensen que el caso de uso que me permite registrar cualquier artículo, tiene como varios escenarios, ¿no? Nosotros estamos haciendo uso del escenario de creación de un libro. ¿Por qué? Y porque todo lo que me pide, las pantallitas son distintas, los datos que me pide para crear un nuevo libro son diferentes a crear una película. Entonces, este era como un caso de uso gordo con un gestor que manejaba toda esa data. Y lo que sucede, digamos, es, acá en el método 48 me dice crear artículo, y es lo que me permite hacer el new de la clase libro, y finalmente crear el artículo con todos los datos que el gestor fue guardando, que seleccionó, el ISBN, el autor, todos los datos del libro. ¿Está bien? Esa era la forma en la que nosotros pensábamos antes el registrar artículos y la creación de estos tipos de artículos. Bueno, ¿qué es lo que me dice el abstract fact? El factory method. Dice, bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear agregar una interfaz que tenga el método de factoría y identificar cuál sería la clase concreta que va a realizar esa interfaz. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Miren, lo miremos un poquito el patrón, cómo era lo que me sugería el patrón, la estructura, ¿ven? Acá está. Entonces me dice, bueno, ahora vas a crear una interfaz que tenga el método de factoría y después un creador concreto que lo instancie particularmente, en el caso nuestro sería para crear el libro, otro creador concreto sería crear película, otro creador concreto sería crear el videojuego y así. Entonces fíjense cómo cambia la estructura. O sea, esto lo quiero poner en un lugar que no me moleste para que ustedes vean. Esto que está acá arriba es la estructura de artículo que ya conocíamos, que la vimos en la estructura del análisis RESIT, ¿sí? Entonces tenemos la clase abstract del artículo y los productos que yo quiero crear, el libro, la música, el videojuego y la película. Acá, este iGestor artículo es la interfaz donde tengo el método de factoría crear artículo, que me devuelve ¿qué? El artículo, casualmente, ¿sí? Esta sería la interfaz que estoy agregando, que en el patrón le llamamos genéricamente iCreador, y acá le llamamos iGestor de artículos. Y luego identificamos las clases concretas, los creadores concretos, ¿sí? Del método de factoría, que son estos gestores de cada uno de los artículos, ¿sí? Fíjense, ¿no? Creamos una clase de fabricación pura, que es un gestor, una clase de control, que es el que va a contener el nuevo método factory método, el método de factoría, para crear el artículo que sea que yo quiero crear, ¿sí? ¿Quién hacía esto antes? El gestor artículo, ¿sí? Antes teníamos el gestor, una clase gestor de fabricación pura, gestor artículo, que se ocupaba de tener el método 48, ese crear artículo. Ahora eso lo sacamos del gestor, ¿sí? Y creamos una estructura grande, ¿sí? Una por cada, fíjense, tenemos acá la interfaz, y acá tenemos los creadores concretos, que su rol es contener el método de factoría, ¿sí? Crear artículos. Entonces, la pantalla se vincula con la interfaz, y cuando yo necesito, le va pidiendo los datos, digamos, para el caso del libro, le va pidiendo todos los datos del libro, ¿sí? Que nosotros antes lo teníamos, antes acuérdense que esto era una pantalla enorme con todos los datos, ahora lo podemos pensar en una pantalla separada, ¿no? Una pantalla que me permite agrupar solamente los datos del libro.
otra distinta para administrar los videojuegos, ¿sí? Y así separar cada una de las pantallas. Y una vez que tengo los datos, el gestor artículo es el que invoca la creación, el new del videojuego, de la música o de lo que sea. En nuestro caso vamos a ver la dinámica para el caso del libro, ¿sí? Bueno, fíjense. Entonces tenemos fíjense lo que dice acá el cartelito, dice, tenemos el actor, que es el que interacciona con esta nueva estructura donde nosotros tenemos una pantalla para administrar el libro, otra pantalla para administrar los distintos tipos de artículos, ¿no? Entonces dice, opción registrar libro, y ahí yo ya sé que voy a seleccionar todos los objetos de fabricación pura que tienen que ver con el libro, ¿no es cierto? Que antes lo teníamos todo en una pantalla gigante y en un gestor gigante que hacía todo, digamos. Acá lo tenemos separado. Entonces, lo que dice acá, dice este mensaje es el que instancia en tiempo de ejecución la pantalla concreta y el gestor concreto que corresponde al escenario. Cuando arranca el responsable de comercialización, él selecciona que va a crear un libro, entonces ahí sabemos, digamos, que son estos los objetos digamos, que se utilizan durante esa ejecución. En un punto tenemos el registrar libro, digamos, sería el método que me permite crear el gestor libro, ¿sí? Y todos los métodos de análisis con los que me manejo para, igual como venía antes en el registrar artículo, en el escenario de la creación del libro. Hasta que el actor confirma, ¿sí? Todo acá es igual como veníamos en el análisis, pero fíjense que obviamente que acá, como es una dinámica, no van a ver ninguno de las clases abstractas, ¿no es cierto? No ven ni la interfaz, ni el artículo abstracto, ven solamente los objetos concretos. Entonces, cuando tomamos confirmación, se invoca el método crear artículo del gestor libro, y en el new le enviamos todos los datos que eligió el actor respecto del libro. Y esa sería la forma de implementar el método de factoría para este escenario particular de la creación del libro. Entonces, digamos, lo novedoso que tiene esto, digamos, de la diferencia que lo hacíamos antes, ahora fíjense que tenemos como que un trabajo de separación de toda la información en nuevas clases de fabricación pura que me permiten aislar el método de creación en un gestor propio, ¿no? Antes teníamos un solo gestor artículo que hacía todo el trabajo, y una sola pantalla que hacía todo el trabajo, y ahora lo separamos. ¿Por qué esta estructura es preferible, digamos, y por qué el Factory Method me ayuda en tener una forma más robusta de manejar el producto? Porque si yo necesito, por alguna razón, empiezo a vender nuevos artículos y necesito agregar un tipo nuevo de artículo, no tengo, el resto sigue funcionando como estaba hasta ahora, yo lo único que agrego es el tipo nuevo acá en la jerarquía de artículo y un gestor de eso nuevo que sea, de ese nuevo producto, que va a realizar la creación, digamos, ¿no? Entonces, y en tiempo de ejecución, en el momento en que el actor decide seleccionar, es el que sabe cuál es el método de factoría que se va a instanciar, ¿sí? Y no como antes, digamos, que yo lo tenía que tener, que eso ocurría, digamos, en tiempo de compilación, y no podía, digamos, diferir hasta último momento la creación del objeto, sino que lo tenía que saber de antemano, ¿no?
Entonces, esa sería la ventaja y la que me da la posibilidad de aplicar un factory method. El costo, bueno, fíjense, la estructura crece muchísimo, ¿no? No solo que tengo que agregar la interfaz con el método de factoría, sino que agarré el gestor y lo he tenido que dividir en múltiples gestores, ¿no? Uno por cada tipo, que es el que va a contener finalmente el método de factoría para invocar el new del producto, pero definitivamente esta solución es mucho mejor, digamos, que la que veníamos manejando hasta ahora, desde el punto de vista que me permite que el producto se escale, se extienda, y de una mejor manera que si yo tuviera que estar modificando cada vez que quiero hacer un cambio de esos, modificando el gestor ese gigante que tendría que tener para manejar todo esto. Y eso sería el factoring method. Fíjense, ¿qué me dice? Las ventajas, ¿cuáles son? Desacopla el creador y los productos, ¿sí? A través de la interfaz esta que creamos. Maneja, digamos, aplica el principio de responsabilidad única. Antes teníamos un gestor multitasking que me dejaba crear de un montón de cosas, ahora voy a tener distintos gestores que cada uno se ocupa de crear un artículo diferente, ¿sí? Entonces, encapsulo, digamos, en cada uno de esos gestores la información, y el día que me toque mantenerlo, modificarlo, solamente, digamos, voy a cambiar la clase que requiere el cambio. Y el principio abierto cerrado es lo nuevo, es lo mismo que les comentaba recién, me permite generar más, agregar y escalar tipos de productos sin tocar nada de lo que ya está funcionando correctamente anteriormente. Esto parece por ahí que es un tema menor, pero en productos muy grandes es re importante poder hacer despliegues sin afectar, despliegues digo inclusive productivos, ¿no? Y todos los intermedios también, sin afectar lo que ya está funcionando, ¿no? Es muy importante, porque hay digamos, por ahí la rentabilidad de muchos negocios es mantenerse activo el 24/7, siempre, y si yo tuviera cada vez que tengo que introducir un código, bajar todo el código, apagar todo, hacer el despliegue, probarlo, y después recién ahí levantarlo, pasan un montón de tiempo, el negocio tiene que estar apagado para que yo pueda hacer los cambios, ¿no? Entonces, estas formas son un paliativo interesante, digamos, para ese tipo de negocio que requieren o que su beneficio es estar todo el tiempo arriba, ¿no? El código puede volverse más complicado, exactamente, porque meto muchas subclases nuevas, como vieron que se me cuatriplicó, pero cada una de esas clases es bien específica y es muy cohesiva respecto a lo que hace, ¿cierto? El mejor de los casos es cuando se introduce el patrón en una jerarquía existente. Bueno, es lo que les decía, este factory method no aplica a cualquier cosa que yo tenga que crear, tiene sentido y aplica cuando yo tengo una jerarquía de productos o productos relacionados, o pensémoslo como una suite de productos. En ese caso es cuando tiene sentido la factoría, digamos. Bueno, eso era el factory method. ¿Hay dudas, chicos, con esto? ¿Alguien quiere preguntar Sí, algo? una consulta. Dale. ¿Los gestos y la pantalla ya están creadas o se crean en el momento, digamos, cuando hablamos de cada uno de estos gestos? ¿Esto acá? Sí, o sea, se asume que ya están creadas de antes o ¿cómo sería? ¿A qué te referís creadas? No, digamos, vos cuando haces el rediseño tenés que pensar y decidís que vas a trabajar con un método de factoría, tenés que ver cuáles son las clases concretas que van a implementar tu método de factoría, ¿no es cierto? Que van a implementar esta interfaz. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, lo que corresponde acá, la clase de creadora concreta,
en vez de ser ese único gestor grande, lo voy a dividir en 4 gestores, uno por cada tipo de producto que necesito crear, digamos, ¿sí? Entonces sí, en el código esto ya está, digamos, lo que es que en el tiempo de ejecución, cuando esto se está ejecutando, hasta que la persona no selecciona que va a crear un libro y vienes por el lado del libro, bueno, podrías tranquilamente crear cualquiera de los otros. No sé si es eso lo que vos preguntas, Lautaro. Sí, sí, eso. Bueno. ¿Algo más, chicos? ¿Seguimos? Bueno, vamos con el primer patrón de estructura. ¿Se acuerdan cuando definimos la clasificación de patrones de estructura? Dijimos que los patrones de estructura nos beneficiaban en la posibilidad de vincular estructuras que no nos costaba pensar cómo las íbamos a relacionar, por alguna razón, o nos permitían también generar estructuras complejas, digamos, ¿no? El caso del composite aplica a esta cosa de generar estructuras complejas, ¿sí? ¿Qué tipo de estructura compleja nos deja hacer el composite? Estructuras de árbol, ¿sí? La estructura de árbol, como el arbolito que ven ahí dibujado, efectivamente una estructura compleja. Muchas veces son estructuras recursivas los árboles. Entonces el composite me da una forma, el patrón, digamos, lo que hace es me da una solución para generar para crear o recorrer estas estructuras complejas de tipo árbol recursivas que con algunos beneficios, digamos, de cómo las creamos antes, ¿no? Entonces, fíjense, el propósito del composite es componer objetos en estructuras jerárquicas para representar jerarquías de todo parte, digamos, ¿sí? Y el beneficio, digamos, del composite es que permite al cliente se llama todo aquel que requiere, que le va a hacer una petición a la estructura, ¿no? Permite a los clientes manejar los objetos primitivos y compuestos de manera uniforme. En una estructura de árbol, ustedes tienen lo que se llama hoja. ¿Quién sabe qué quiere decir hoja en una estructura de árbol? ¿Qué es la hoja en una estructura de árbol? Es como la parte más atómica de la estructura, Exactamente. por decirlo así. Es el último componente, ¿sí? Que no tiene más hijos, ¿no? Mientras que los que no son hojas pueden seguir teniendo más componentes dependientes de esas ramas, digamos, ¿no? En el árbol uno tiene ramas, 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 de la que uno recursivamente puede ir colgando cosas, digamos, hasta que llega a la hoja, que es el último nivel del árbol. Le llamamos hoja exactamente al último nivel posible del árbol, en el cual ya no se puede, digamos, se terminó la estructura, y eso es la hoja. Entonces le llama acá los objetos primitivos, sería para nosotros la hoja, el último nivel del árbol, y compuesto a todos los otros anteriores, digamos, anterior a la hoja. Lo que me permite el composite es manejarlo, es que el cliente no necesite saber en qué lugar, si es hoja o si es compuesto, o qué lugar del compuesto está entrando, porque, digamos, el patrón le facilita que no le haga falta conocer, digamos, le da lo mismo que sea hoja o que no sea hoja, ¿sí? ¿Cómo es la estructura? Acá la tenemos implementada con herencia, nosotros como siempre vamos a trabajar con interfaces. Entonces me dice, bueno, vos tenés un cliente que hace una petición y esto es lo que representa tu estructura de árbol, ¿sí? ¿Cómo es la estructura de árbol? Es una interfaz con una cantidad de métodos del patrón polimórficos y con
dos clases concretas que realizan esa interfaz, ¿sí? Por un lado, la clase, como veíamos, que es la hoja, que es el último nivel del árbol, y por otro lado, la otra clase que representa los compuestos genéricamente, que son todas las ramas anteriores a las hojas, ¿sí? Con la particularidad que la relación entre la interfaz y la clase que representa los compuestos tiene una relación de agregación, donde el compuesto, a su vez, recursivamente está integrado por otros componentes, ¿sí? Esos componentes pueden ser un compuesto o, en el último nivel, va a ser una hoja. ¿Sí? Lo que representa esta relación de agregación acá es la recursividad de los compuestos, ¿sí? Entonces, yo tengo un compuesto que a su vez va a estar compuesto por otros compuestos, tantos niveles como tenga mi estructura jerárquica, y el último nivel viene acá, va a ser la hoja. ¿Sí? ¿Cuáles son las operaciones, digamos, los métodos polimórficos que implementa los componentes del composite? Tiene el añadir componente, que esto le permite a un compuesto añadir un nuevo componente, un nuevo nivel, ¿sí? Eliminar componente me permite a un compuesto determinado eliminar el próximo nivel. Obtener hijo me permite avanzar al próximo nivel de la estructura para recorrerla, ¿sí? Es decir, bajar del nivel en el que estoy parado ahora, con eso lo hago con el obtener hijo. No es como el nombrecito más feliz, pero bueno, en el libro está así, ¿sí? ¿Qué pasa? Y eventualmente podría tener alguna otra operación que no sea ni añadir, ni eliminar, ni obtener. Estos tres, chicos, van siempre, 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 son métodos del patrón. Y la operación, eventualmente, normalmente también hace algo, digamos, uno la recorre para algo. Puede ser para ver, digamos, para mostrar lo que tiene, mostrar la información que tiene, o mínimamente eso sería la operación, ¿no? Es hacer algo con lo que estoy recorriendo de la estructura. Visualizar u otras cosas que pueden ser, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que tiene la hoja es que únicamente me está implementando la operación, ¿sí? En realidad ustedes saben que cualquier clase que implemente una interfaz, por contrato con la interfaz, sí o sí debe implementar todos los métodos que están declarados en la interfaz, aunque sea con implementación trivial. Acá en el patrón estos no se ponen, el añadir, eliminar y obtener, porque efectivamente la hoja los tiene que implementar obligatoriamente, pero con una implementación trivial, porque como es el último nivel, no tiene sentido decir añadir componente, porque la hoja no puede añadir componente, porque por eso es hoja. Ni puede eliminar componente casualmente porque no tiene en el próximo nivel nada, y obtener hijo tampoco porque no hay más niveles, ¿sí? Entonces, estos tres métodos los tiene que implementar siempre la hoja trivialmente, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir implementación trivial? Va a tener un mensaje que diga no se puede añadir componente porque estamos en el último nivel, no se puede eliminar componente porque no hay más componentes, no se puede obtener hijo porque es una hoja, ¿no? ¿Sí? Esa es la implementación que va a tener la hoja. Entonces, si ustedes me dicen, sí, sí, pero vimos en la primera clase vimos que había un principio que se llama SOLID, que se llama segregación de interfaces, que me dice, ¿para qué le obligás a la hoja a implementar todos estos métodos que no necesita porque es una hoja? Bueno, ahí tuvimos que negociar, digamos, ¿no? Porque lo que me convendría a mí es segregar esta interfaz, decirle, para no obligar a la hoja a implementar estos métodos. El problema es que teniendo a todos estos métodos en una interfaz y obligando a la hoja a que los implemente trivialmente, lo que sí le permite es que el cliente no le importe. Si yo esto tuviera dos
interfaces distintas, una para hoja y una para compuesto, el cliente cuando hace la petición tiene que saber de antemano si su petición va dirigida a la hoja o su petición va dirigida a los compuestos. De esta manera, con esta solución, digamos, el cliente le envía la petición a la interfaz y la que sea que tiene que resolver va a resolver. Entonces, el cliente se desentiende de ese problema y es uno de los beneficios de este patrón. Entonces, bueno, nos pasa eso, ¿sí? Veamos entonces, Profe, sí, perdón. Y con la herencia sería lo mismo, exactamente, igual. pero no cumpliría el del disco, digamos. Porque la hoja se sigue comportando como el Sí, se componente. comporta, pero es por solo un método, en ese caso es válido. Sí, no puede componer, digamos, sería una particularidad de la hoja, de uno de los componentes. A ver. ¿Mm? Exactamente. Bueno, veamos entonces, fíjense, acá vamos a usar esta estructura. Ay, no sé dónde ponerlo para que no me tape. Acá. Fíjense, tenemos una estructura de tipo, el país es una agregación de provincias, la provincia es una agregación de localidades, la localidad es una agregación de barrios, y el barrio es una agregación de calles, ¿sí? Acá ustedes tienen una estructura de árbol, ¿sí? Una estructura jerárquica de agregaciones, donde las ramas son estas y la calle sería nuestra hoja, ¿sí? Veamos si podemos, con esta estructura, reemplazar toda esta estructura de 1, 2, 3, 4, 5 clases por un composite, ¿no? Veamos cómo quedaría. ¿Qué me propone el composite? Bueno, dice, sí podés efectuar, sí podrías reemplazar toda esta estructura por el composite, donde todos los niveles de arriba serían los compuestos y la hoja nuestra sería la calle, ¿sí? Entonces representamos con la clase compuesto todos estos y con la clase hoja la calle, ¿sí? Y le llamamos a toda esta composición una estructura geográfica, genéricamente hablando. ¿Ven? Entonces ven, todos estos están representados por el compuesto y la calle está representada por la hoja. ¿Mm? Y efectivamente, fíjense cómo se implementa la relación de agregación. Si yo estoy parada en el compuesto país, el país es una agregación de otros compuestos. ¿Cuáles? Provincias, ¿sí? Acá estoy, entonces, está representada por provincia. La provincia es una agregación de, ¿qué? De localidades. Estoy parada ahora en localidades. La localidad es una agregación de barrios. Y barrios es una agregación de, y ahí sí viene para acá, calles. ¿Sí? Entonces lo que hace, nosotros acá, ¿qué agregación tenemos de ese tipo? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería para ustedes una agregación representable por un composite? La única que veo es catálogo y sección catálogo, sí, que no me salte Exactamente, ninguna. exactamente. Tenemos el catálogo, que sería un compuesto, las n secciones recursivas de catálogos, porque acá está representado así, pero ustedes saben que podemos tener muchos niveles de catálogo, y la hoja sería el artículo. Acá tiene un poquito la complejidad de que no es la hoja no es una clase concreta, sino que es una clase abstracta, porque finalmente podría ser cualquiera de los 4 tipos de artículo, ¿no? Pero bueno, efectivamente, como dice el compañero, es así. Entonces fíjense cómo cambiaría la estructura. Tenemos el gestor catálogo, ¿sí? Y en lugar de tener la clase catálogo y la clase secciones, reemplazamos por la interfaz, que le llamamos iComponente catálogo, con los métodos que vimos, agregar
componente, obtener hijo, quitar componente, y la operación nuestra sería get descripción jerarquía, que es mostrarme lo que dice esa parte tuya del catálogo. Y el compuesto vendría a reemplazar el catálogo y sus secciones, ¿sí? Ya después revisamos bien qué tiene. Y la hoja nuestra, bueno, es esta estructurita, digamos, porque podría ser cualquiera de los artículos, ¿no? Es la clase abstracta, que finalmente cuando veamos la dinámica va a ser alguna de estas, ¿sí? Fíjense que las ven de los dos lados están implementados, obviamente, como debe ser, todos los métodos definidos en la interfaz, y el compuesto catálogo debe tener todos los atributos que yo reunía en todos los niveles de la estructura, para que no perder información, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que yo cualquier estructura de agregaciones la puedo convertir a un composite, y no cualquiera, digamos, ¿no? Tiene que ser una estructura de agregaciones, de clases, que tienen una afinidad, o son parecidas entre sí, digamos, las podemos pensar como un mismo catálogo. Supongamos que yo tengo una agregación de factura con sus detalles. En ese caso, la abstracción, digamos, de factura y la abstracción de detalle, no lo podemos pensar, digamos, más allá de que sea una agregación, no la podemos pensar como algo, como compuestos del mismo tipo, ¿no? Entonces, para que ustedes apliquen Composite, siempre, digamos, la restricción sería es que las clases que ustedes el árbol, digamos, tiene los componentes del árbol, o los compuestos del árbol, tienen que ser todos de un tipo muy parecido, que tengan atributos similares, con pequeñas variaciones, digamos, pero que se manejen de la misma manera y tengan un sentido del negocio parecido entre sí, ¿no? El caso del catálogo aplica porque las secciones son claramente un agrupador de otras secciones, un agrupador de artículos, y el comportamiento tanto de las secciones como del catálogo es más o menos el mismo, digamos, ¿no? Bien, algunos niveles tienen el catálogo tiene por ahí otra responsabilidad, pero son todas clases que son comparables y tienen comportamiento más o menos similar. Si ustedes tienen una agregación conformada por clases que tienen muy distintas y tienen responsabilidades muy distintas, y en el negocio cada uno juega un papel muy diferente, y bueno, en ese caso no conviene, ¿eh? No te va a servir, porque el catálogo te va a quedar una cosa absolutamente poco cohesiva, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto aplica siempre y cuando se cumplan esas restricciones que les comento. Entonces, fíjense, tiene como una serie de atributos que representan todos los atributos de las clases que estamos simplificando acá, y tienen que ven que dice nivel, que me permite por ahí saber de qué nivel estoy hablando, digamos, de qué nivel de sección, o si es el catálogo será el nivel 0, en la sección, si estoy anidado en nivel 3 de sección, sé que tengo 3 secciones, 2 secciones más para arriba. Este atributo nivel en este tipo de análisis, digamos, de implementación de patrón, se usa bastante porque me permite justamente identificar en qué lugar del árbol estoy parado, ¿no? Entonces ustedes a veces van a ver que más allá de que no tiene un sentido de negocio, sí tiene un sentido de diseño, ¿no? A veces por alguna razón necesito saber en qué nivel del árbol estoy parado, esto es lo que describe el nivel ese. Y bueno, obviamente que están todos los métodos que usamos. Este también tiene el getNombre, porque es el que me permite ver cómo se llama el compuesto, ¿no? Acá. Bueno, vamos a la dinámica, a ver qué... fíjense, el cliente tiene acá tiene el listar catálogo, que me devuelve una matriz de strings, que es lo que me permite visualizar los catálogos, ¿no? El get description jerarquía también, fíjense, me devuelve un array de strings que me muestra todas las partes de digamos, las secciones, o depende del nivel en que se encuentre, ¿no? Lo mismo acá. Vamos a la dinámica. Fíjense,
En la dinámica, nosotros antes, con el esquema que teníamos de catálogo, sección, subsección y artículo, teníamos acá las clases de entidad de tipo catálogo, de tipo sección, etc. Acá tenemos las clases, las modelamos como clases, no con estereotipo de entidad, porque estas surgen en el diseño, son de fabricación pura, y no es tan claro que las podamos rastrear al dominio, ¿no? El compuesto es una cosa, es una abstracción, no es algo que yo lo identifique en el dominio del problema. Entonces, ¿cómo funciona? Viene el cliente mío, que es el gestor, y me dice, bueno, listame el catálogo, ¿sí? Listar el catálogo. Entonces, llamo al método polimórfico getDescriptionJerarquía, que me muestra cómo se llama el compuesto. Acá estamos hablando del primer nivel, que es el catálogo, ¿sí? Entonces, lo primero que hace es getNombre, me muestra el nombre del catálogo, y después usa el método polimórfico obtenerHijo, que me permite ir al siguiente nivel, en este caso vamos a las secciones de música internacional, ¿sí? El primer nivel de sección. Que me devuelve, como todos los obtenerHijo, otro componente. Acuérdense que nosotros siempre trabajamos en el máximo nivel de abstracción que podemos, entonces el tipo es componente catálogo a nivel de interfaz. Y acá, ¿por qué tengo asterisco? Y porque la relación, fíjense, la relación es a muchos, ¿ven? Cada compuesto se relaciona con uno o muchos componentes, porque es justamente recursiva. Por eso acá tengo un asterisquito, que lo que hace es, una vez que obtuve el hijo y estoy en el próximo nivel, le digo, bueno, decime cómo te llamas, dame el nombre de tu nivel, de tu sección. Entonces, este getDescriptionJerarquía, que es el método polimórfico del patrón, lo que hace es invocar el getNombre y me dice cómo se llama la sección, ¿sí? Esta sección se llama música internacional. Y bueno, de nuevo es recursivo, entonces me dice, bueno, dentro de música internacional vamos a la próxima sección, que es entonces, ¿cómo hacemos eso? Con el método obtenerHijo. Vamos a la subsección de música internacional, y tráeme la descripción de todas tus subsecciones. Y vamos a la sección de los Beatles, ¿sí? De nuevo en el compuesto, le mostramos la subsección Beatles, y vamos al último nivel, en este caso ya en el nivel de música, digamos del nivel de álbum, y me dice, bueno, mostrame lo que tengas, digamos, para ver, y me muestra el álbum Let It Be. Lo único que me puede hacer a nivel de hoja es el get título o el get nombre. Get título porque estamos hablando de música, y capaz que, no me acuerdo yo cómo era, pero me parece que en el caso de la música, no, get título es un método de artículo, está bien, para cualquiera de los artículos es lo mismo. Acá no tiene más sentido el obtenerHijo, porque vieron que tiene en el nivel de hoja tiene implementación trivial, o sea que no puedo seguir descendiendo porque no hay más hijos después del nivel artículo. Y bueno, entonces eso es lo que me permite el composite, digamos, ¿sí? Recorrer toda la jerarquía de productos a través de esa estructura. Y el cliente, cuando le pide información, no necesariamente necesita saber en qué nivel de estructura está ni dónde, sino que el composite va, digamos, recorriéndose en la medida que necesite hasta llegar al lugar de lo que quiere ver, ¿sí? Fíjense, el método polimórfico getDescriptionJerarquía recorre y devuelve el nombre de todos los elementos de la jerarquía, el catálogo, las secciones de su catálogo, las subsecciones y los artículos que lo componen.
Y ese es el composite. Lo que les quiero decir, chicos, que el método getDescriptionJerarquía es el ejemplo que les damos nosotros de la venta digital. El método del patrón genéricamente se llama operación. Les digo porque después en todos los parciales vemos lo mismo. ¿Ven? El método de patrón es operación, y ustedes le tienen que poner el nombre que se adapte al enunciado que hacen ustedes, ¿sí? O al ejercicio que le hemos dado. No es que siempre tienen que poner getDescriptionJerarquía. El getDescriptionJerarquía es el ejemplo de operación que tiene que ver con la venta digital, ¿no? Digo porque siempre en todos los parciales vemos lo mismo. Todo el mundo, ese método polimórfico le llama getDescriptionJerarquía. Pero no, este getDescriptionJerarquía es de este enunciado, digamos, de la venta digital para recorrer el catálogo y la sección. ¿Se entendió? A diferencia de otros patrones donde se nos incrementan la cantidad de clases, acá, fíjense, acá se achican la cantidad de clases, ¿sí? Supónganse que tuvieran una estructura geográfica con 5 clases, después pasan a tener esta estructura chiquita, digamos, ¿no? Y las 5 clases quedan metidas dentro del compuesto. Eso les pasa cuando hacen rediseño de composite para, por ejemplo, esa estructura de país, provincia, localidad, qué sé yo, ¿sí? Profe, ¿Cómo una vamos? pregunta. Sí, No me queda claro el tema de los compuestos, por ejemplo, en el caso de la geográfica, sí. que digamos que tiene cierto orden, por ejemplo, no sé, país, provincia. eh, una vez que llega, no sé, antes de la calle, que no puede agregar un componente, por ejemplo. No sé si se entiende. Eh, No. ¿Cómo que no puede? ¿Podés volver a la parte de estructura geográfica? Digamos, ¿cómo sabe el compuesto, perdón, no componente? Eh, por ejemplo, en el caso de barrio, que estemos en ese compuesto, que Sí. no puede agregar otra cosa, o sea, que lo último que sea calle, no que pueda agregar, por ejemplo, una localidad. ¿Se entiende? Si vos estás en barrio y le decís Sí, agregar descripción, agregar compuesto, o eso, sí, agregar compuesto, y sí, sí, en barrio todavía podés agregar la calle. claro. Y una O vez en podés calle, obtener el hijo, ¿ah? Para bien, recorrerlo podés obtener el hijo calle, y para agregar, si vos estuvieras creando, si estuvieras haciendo una creación de objetos, si vos estás parado en barrio, todavía podés agregar en la calle. la calle. Y vos estás en calle y querés hacer añadir hijo, acordate que la implementación en calle del método ¿cómo era? ¿Añadir hijo? Sí, sí, va a estar vacía, digamos, o no, Claro, va a decir, documentada. usted no puede añadir nada porque está parado en la hoja, ¿entendés? Claro. Ujú. Entonces la implementación de la hoja es lo que te va a decir eso, si estás parado acá. Y en cualquier otro sí podés seguir eh, bajando de nivel, digamos, ¿no? En cualquier otro compuesto que no sea la hoja. Y eso te lo va a permitir la implementación real, digamos, que tenés acá. Bueno, ¿algo más, chicos, del composite? Ahí me parece que ustedes están trabajando con el frigorífico, ¿no? Es uno de los PPA que están viendo. El frigorífico tiene un composite, me parece, con una estructura de las estanterías y qué sé yo, donde se guarda la carne, me parece que ahí tienen un composite para practicar. Y en la guarda documental también hay un composite, también tiene que ver con la estructura de guardado de los archivos y todo eso. Siempre recuérdense de las restricciones de las que hablamos, ¿no? Para la aplicación del composite. Bueno, vamos al último patrón, que es el adapter. Bueno, este patrón, así como se acuerdan como el patrón observer tenía
vínculo estrecho con el Publish and Subscribe. Este adapter también tiene un vínculo estrecho con un patrón de arquitectura, ¿no? ¿Qué quiere decir adapter? Es un patrón de estructura que me permite comunicar clases que a priori son incompatibles, ¿sí? Fíjense, el dibujito es como muy gráfico. Yo tengo un auto que necesito que vaya para allá, pero miren las rueditas que tiene y miren los rieles estos, digamos, no me entraría, digamos, no tengo forma de hacer que esto ande acá. Entonces lo que necesito es crear un adaptador que le permita al auto recorrer, aunque no tenga este ancho de ruedas como el riel que el que me permite ir para avanzar, ¿sí? O acá en las valijitas, el típico, los adaptadores, ¿vieron cuando ustedes van a un país que querés enchufar el cargador del celular, pero resulta que la pared es distinta a tu enchufe? Y bueno, entonces, los que viajan mucho saben que tienen como unos aparatitos que son casualmente llamados adaptadores, que te permiten encontrar cualquier tipo de forma de patitas para enganchar y tener electricidad. Y otra forma que se lo nombra es wrapper, ¿vieron? ¿Vieron? ¿Ustedes comen wraps? Son esos envueltitos así con masas de masa que a uno le pone algo adentro y lo envuelve, porque el concepto por ahí de adaptador es envolver la complejidad o la diferencia de manera que no la noten. ¿Qué les parece? ¿Contra qué patrón arquitectónico podríamos pensar que es parecido al adapter? Por la incompatibilidad parece un broker. Exactamente, exactamente. El broker, ¿se acuerdan que nos resolvía exactamente eso? Nosotros decimos, bueno, acá pongo un componente que me desacople el problema de la transformación para que este se entienda con este otro, ¿sí? Exactamente eso es lo que hace el adapter, ¿sí? Acá en el ejemplito me dice, bueno, mira, nosotros tenemos un sistema que es el que me provee los datos, y esos datos están en XML, ¿sí? Mi sistema trabaja con esos datos, que siempre son XML, y yo necesito usar un producto que me muestra los datos, una librería de analytics que me muestra esos datos con gráficos y qué sé yo, ¿sí? El problema que tengo es que este producto, que es de terceros, que no lo hice yo, no consume XML porque consume JSONs. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para entendernos y que poder mostrar mis datos en estas librerías de gráficos y qué sé yo? ¿Cómo hago yo para saltear este problema o transformar los XML en los JSON, ¿no? Eso es básicamente, fíjense acá está un poco, eso sería lo que hace el adapter. Es decir, bueno, dentro de mi sistema, lo que hago es poner acá un código, un componente de código que haga esa transformación y permita que salgan de acá JSON para que esto lo entienda y pueda mostrar los datos en la aplicación esta que yo no manejo. Entonces, el propósito es convertir la interfaz de un objeto para que otro la pueda comprender, ¿no? Y aquí está el dibujito del adaptador, ¿sí? Se dice que el adaptador envuelve uno de los objetos para ocultar la complejidad de la conversión, ¿sí? Y lo otro es que, ¿por qué se acopla? Porque el que está envuelto no le importa, digamos, cómo, qué ocurre en la conversión, ¿no? Este patrón trabaja a nivel de clases y a nivel de objetos. Vieron, en la tablita era uno que se repetía. Tiene como dos soluciones. Nosotros vamos a trabajar con la de objetos. La de clases tiene una serie de problemas que no están bien resueltos, digamos, o sea, es menos útil que la de objetos. Entonces usamos la de objetos. Entonces, ¿cómo lo plantea esto? Ustedes tienen su sistema
Y vendor class es algo que de un proveedor externo que ustedes no pueden modificar, ¿no? Esa es normalmente la situación. Y nosotros estamos proveyendo la información nuestra en este formato y este necesita este formato. Entonces lo que hacemos es agregar acá al medio nuevo código que permita convertir, ya que como no puedo manejar, si yo hiciera yo el producto, digamos, y lo hago para que se entienda, pero como, digamos, esto no lo manejo y esto no lo manejo, lo que tengo que hacer es este código acá al medio que me permita hacer la conversión. Bueno, fíjense cómo es la estructura que plantea. Acá tenemos el cliente, que es el que requiere los servicios de esto, que el adaptable es el código de terceros que yo no puedo cambiar. Entonces lo que nosotros agregamos acá es, este es el adaptador, sería la clase concreta que hace la conversión, ¿sí? Y para eso usamos una interfaz que es a la que el cliente le hace la petición para pasarle la información, que yo sé que la tengo que convertir para que éste la pueda entender, ¿sí? Entonces, el método polimórfico, la idea es que esto tiene sentido en tanto en cuanto yo tenga más de una adaptación. Aunque sea una, ya a veces uno necesita hacer la conversión por una, pero lo que plantea el adapter es la posibilidad para usar la misma interfaz para distintas versiones de adaptación, ¿sí? O sea que necesito hacer como lo mismo, pasarlo en varios formatos, ¿no? Eso sería un beneficio del adaptador. Entonces veamos un poquito, vamos a ver el ejemplito de la venta digital. ¿Se acuerdan que en la venta digital, cómo pagaba el cliente? Con tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Era una página web y pagábamos con tarjeta de crédito. Entonces lo que necesitaba mi sistema es autorizar el pago con la tarjeta para poder confirmar el pedido y empezar a gestionar el envío, ¿no? Entonces el vínculo con la tarjeta de crédito era la posibilidad de que ellos me autoricen la venta o anular, si el cliente se arrepiente o algo, poder anular la venta. Esas eran básicamente las cosas que yo necesitaba con esos sistemas externos de autorización de tarjeta de crédito, que yo no manejo, digamos, simplemente le tengo que dar la información que ellos necesitan. Miremos un poquito cómo es la arquitectura para que vean la relación con el broker, como bien decía el compañero, ¿no? Nosotros tenemos un componente que requiere autorización de la venta, ¿no? Lo que hace es, nosotros generamos acá, dijimos, bueno, ¿cómo nos relacionamos con las tarjetas de crédito? Y ponemos un broker al medio, después vemos cómo lo resolvemos. Ahora sabemos que lo resolvemos con un adapter, ¿no es cierto? Entonces, le pasamos la transacción que yo quiero autorizar, es decir, el número de tarjeta, el monto, qué sé yo, y de acuerdo a la tarjeta que sea del cliente, le manda los datos y la tarjeta me dice, sí, está bien, te lo autorice, este es tu código de autorización, podés darle visto bueno a la venta. Lo mismo con la anulación, ¿sí? El anulo funciona de la misma manera, ¿sí? Entonces, las tarjetas, las marcas de tarjeta tienen procedimientos, yo necesito intercambiar con ellos, les mando a ellos los datos que me piden para hacer la autorización, y ellos me mandan de vuelta información que valida si está autorizado o no la venta, o información que me dice si se anuló o no la venta. Entonces lo que vamos a ver es cómo sería este componente adentro. Nosotros en el análisis teníamos esto. Teníamos una pantallita de autorización de venta, un gestor de autorización de venta, y después teníamos un boundary, que era una interfaz
que me permitía relacionarme con un actor secundario, ¿se acuerdan que le llamábamos nosotros? Que era la autorizadora de tarjetas de crédito, y esta interfaz era la que se relacionaba con ese actor secundario y le mandaba cosas, ¿no? Para autorizar o para anular, lo que fuera. ¿Sí? Acá están los datos, que es el monto de venta, el número de autorización de venta, la tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento de la tarjeta, un código verificador, bueno, algunos datos que me piden. Acá está el casito de uso, para que ustedes lo sigan, digamos. Es un caso de uso que arranca, digamos, estamos en la venta, en medio de la venta, y es un caso de uso que se llamará autorizar venta con tarjeta de crédito, y arranca el gestor porque es un caso de uso abstracto, lo llama otro caso de uso, ¿sí? El caso de uso venta, o vender, o hacer pedido, algo así, ese caso de uso lo llama para que autorice la venta, y si me da ok, pues terminar de hacer el otro caso de uso, vender, hacer pedido, registrar pedido, ¿no? Entonces fíjense cómo lo que hace esto, dice, bueno, inicia, en algún momento me piden autorizar la venta, entonces inicia autorización de venta con tarjeta de crédito, ¿sí? El método 2 va a la interfaz esta que yo tengo con la tarjeta de crédito, y le decimos, bueno, iniciar pedido de autorización de venta. Convierte, esta interfaz lo que hace es convertir el pedido de autorización para que la administradora de tarjeta de crédito entienda que le estoy pidiendo algo, y inicia la autorización de venta. Acá está. El próximo es, mi gestor le pide los datos de la tarjeta de crédito, que acá esto sería como decirle, pasen por el sensor la tarjeta, la banda magnética de la tarjeta, para que levante el código, el número de tarjeta y todo eso. Le pasamos esos datos al gestor. El monto de venta, yo asumo que cuando se crea este gestor, como me lo crea el caso de uso que está vendiendo, es un dato que lo crea el gestor con el dato del monto de venta. Entonces obtenemos el monto de venta. Entonces ahí ya con el monto de venta, el número de la tarjeta, todos esos datos, ahí sí le puedo pedir a la tarjeta de crédito que valide y me diga si me autoriza o no, que es el método 9 el 10, convertir, ¿sí? Entonces acá internamente lo que hacemos es que se convierta todos estos datos que me manda mi sistema a algo que la tarjeta entienda, y le pedimos la autorización con el método 11. ¿Sí? El retorno de este autorizar ventas seguramente va a ser el código de autorización, y como me llega acá un código, yo me preocupo de convertirlo. Y fíjense que todo esto, lo que hace esta interfaz es convertir lo que viene de acá para acá y lo que va de acá para acá. Lo que hace siempre es convertir para que nos podamos entender. Ese es el rol de esta interfaz acá. Convierte la respuesta, y acá me muestra por la pantallita venta ok, venta autoriza, acceso externo, ¿sí? Eso es lo que hace este casito de uso. Veamos cómo funciona, cómo plantearíamos la estructura del adapter. Entonces, el gestor de autorización de venta es el cliente, ¿no? Fíjense, es este. Este es el cliente que le hace la petición al adapter para que convierta todos los datos para mandarle al sistemita de autorización. Entonces acá tengo la interfaz, ¿sí? Con los métodos polimórficos, fíjense, convertir pedido de autorización, convertir respuesta de autorización, es el que me permite hacer todas las conversiones necesarias, son los métodos que me permiten hacer las conversiones necesarias para que después pueda entender las respuestas y el sistema externo pueda entender lo que yo le estoy mandando. Y fíjense, tengo dos implementaciones, una por ejemplo para Mastercard y otra distinta para Visa.
lo que hacen es implementan con los protocolos que cada tarjeta de crédito me dirá cómo es, las conversiones, ¿sí? Y acá le mando el autorizador, digamos que es el adapter concreto que está implementando los métodos, es el que manda, le manda al sistema externo la info para que haga para que autorice. Veamos un poquito, ustedes cuando planteen las estructuras del adapter y traten de identificar todas las posibles adaptaciones. En este caso de tarjeta de crédito a nosotros se nos ocurrió Mastercard y Visa, pero claramente esto puede seguir creciendo, que sea American Express, Naranja, lo que sea, ¿sí? Y veamos un poquito cómo sería la dinámica. Para la dinámica elegimos, por ejemplo, Visa, ¿sí? Entonces decimos, bueno, acá está el gestor. El enganche con el análisis es obtener el monto de venta, ¿sí? Y el gestor invoca el validar la tarjeta de crédito del adapter, que es este que está acá, ¿sí? Este representa el sistema externo, ¿sí? Entonces, ¿qué le mandamos? El número de tarjeta, que vieron que pasa el postnet, que son caracteres, la fecha de vencimiento de la tarjeta para ver si está en condiciones que no está vencida la tarjeta, un número de control interno, el monto de la venta para ver que no trate de comprar más de lo que tiene autorizado y si van cuotas o no. ¿Y qué es lo que me tiene que devolver? El número de autorización, ese es el INT ¿no? La tarjeta de crédito esta me tiene que decir, acá está tu código de autorización. Acá tenemos el método del adapter, que es convertir, con todos estos datos, convertirlo en algo que éste pueda entender, con los protocolos que ellos me digan, o me expliquen cuáles son las pautas para que me entienda este. Y le envía por parámetro todos los datos convertidos, ¿no? Acá son antes de la conversión, acá están los datos convertidos, y estamos esperando que este nos devuelva el código de autorización. Cuando este me manda este código de autorización, acá lo convierto para quedarme tranquilo de que mi gestor va a entender este código que me acaban de mandar, y ese es el código que estoy esperando acá, ¿sí? Este int es el código convertido que recibí de la tarjeta de crédito. ¿Se entendió, chicos? Fíjense, el adapter sobre qué principios trabaja. De nuevo, responsabilidad única, ¿sí? Separa, vieron que nosotros decíamos el broker lo que hacía, me encapsulaba el problema de la conversión en el agente, ¿no? Bueno, el adaptador lo que hace es eso, todo el problema de protocolo, de cuál es la conversión, cómo me va a entender el otro, está encapsuladito ahí adentro del adapter, no tiene nada que ver con la regla de negocio, de los gestores, qué sé yo, ¿sí? Y tengo tantos adapters como conversiones yo requiera para implementar esa autorización en el caso de la venta digital. Y el principio abierto cerrado lo que me permite es, de nuevo, sin tocar lo que ya anda, agregar nuevos adaptadores, nuevos conversores con las reglas que tenga cada tarjeta, de cómo quiere que vos le mandes los datos, digamos, qué sé yo, y eso creando nuevos adaptadores, simplemente agrego con el principio abierto cerrado, abierto para la extensión y cerrado para la modificación. Lo que ya anda y está bien, sigue andando, y si tengo nuevas tarjetas, creo unos nuevos adaptadores. ¿Mm? Bueno, de nuevo, el problemita que tenemos siempre, la estructura crece y sí, yo saco y hago responsabilidad única y empiezo a atomizar cosas diferentes en clases diferentes, sí, la estructura crece, pero cada clase es bien cohesiva y se ocupa de un problema en particular.
Esta sería, les muestro así para que ustedes sepan que existe, pero nosotros, es el adaptador de clase que trabaja, en vez de nosotros acá planteamos una interfaz, y mientras que acá plantea una herencia, el adaptador lo que hace, hereda del código de terceros y hereda del código que le proveemos nosotros, digamos, de los componentes que proveemos nosotros, y la conversión se genera acá en el adapter heredando de los dos lados. Pero esto es viable si ustedes trabajan con un lenguaje que soporta herencia múltiple. Si no, este adapter no lo podrían hacer, si no, no pueden implementar herencia múltiple. Entonces ese ya es como un problema, ¿no? Entonces por eso les decíamos que siempre elegimos la otra solución. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Y listo. Y estamos. Bueno, ¿alguna duda, chicos, con el adapter? No, profe, ninguno. Bueno, nosotros la semana que viene, el lunes que viene, vamos a ver persistencia, me parece. El próximo tema es, sí, persistencia, y con ese tema estaríamos cerrando la unidad número 2. Es el último tema de la unidad de diseño. ¿Se acuerdan que les dijimos que era una unidad así como muy gorda, que tenía todos los temas? Y nos queda después el otro lunes feriado, no es feriado puente, es el de la diversidad cultural, que se pasa del martes al lunes, y después nos queda, me parece, una clase más antes del parcial, y ahí estaríamos viendo estrategias de cambio, que es la unidad 5. ¿Mm? Bueno, chicos, si no hay más dudas, dejamos acá, ¿sí? Que tengan muy buena semana. Bueno, profe. Nos vemos. Y nos vemos el lunes que viene. ¿Mm? Que anden muy bien.